Bienvenido a Luz Verde, Patricio. ¿Cómo estás? Bien, Claudio, gracias por la presentación y por la invitación a Luz Verde, un programa muy visto y muy conocido en la región. Muchas gracias por eso. Pues estamos trabajando para eso, ojalá que lo logremos siempre. Patricio Cerda Adaro, cuéntanos primero cuál fue el interés de este hombre que ama la ciudad, un hombre que fue fundador de, como lo decía yo en la presentación, de la ONG Viña Ciudad Nuestra. ¿Por qué estar en el Consejo Municipal después de tantas desdichas, de tanta mala fama que ha generado nuestro Consejo Municipal? Mira, Claudio, en términos personales, mi participación en las actividades sociales o en organizaciones sociales es de muy larga data. Yo desde el colegio siempre tuve inquietud de participar. Ingresé a la política a los 14 años, entonces como dirigente de colegio, estudiantil, en la época de la dictadura militar. Posteriormente siempre estuve vinculado a organizaciones sociales, políticas, etcétera. Bueno, y en Viña del Mar también tuve una primera aventura política como candidato a concejal en la anterior. Siempre participaba en actividades políticas, apoyando a candidatos presidenciales. He sido bien movilizado en ese sentido, pero nunca había sido yo el candidato, sí, he estado como apoyando, pero nunca había sido yo. Y en la anterior ahí hubo una decisión en la cual un par de amigos me comentaron y un poco el trabajo social que se estaba haciendo, nació la decisión de presentarnos. Y en ese camino nace Viña Ciudad Nuestra como una idea de recoger algo que nosotros en Viña del Mar veíamos que estaba bastante, no había claridad o información. Nos dimos cuenta que los grandes empresarios se organizaban para conversar sobre el plan regulador, los arquitectos se reunían y se agrupaban para conversar sobre el plan regulador, las universidades se hacían talleres para conversar sobre el plan regulador, pero desde la ciudadanía no había ninguna organización conformada por gente de la calle que de otra manera dijera, ¿sabes qué? A mí me interesa saber qué es lo que es el plan regulador, qué es lo que significa, cómo me afecta, qué es lo que puedo hacer, qué es lo que no puedo hacer. Y de ahí nace Viña Ciudad Nuestra un poco con la idea de educar en cuanto a la defensa de los barrios, la preocupación por el patrimonio y tratar de enseñar con respecto al plan regulador. Y que coincidió en el año 2018-2019 con la discusión que estaba haciendo la Comuna de Viña del Mar con respecto a su imagen objetivo y la discusión del plan regulador. Y ahí nosotros iniciamos una participación con mayor fuerza en ese ámbito. Por lo tanto, mi trabajo en la comunidad ha sido de larga data. Y bueno, posteriormente a esto viene la decisión política de presentarme como candidato a concejal. Correcto. Patricio, hoy día, nos enteramos cierto temprano que durante el transcurso de ayer, tarde, noche, se derrumba el Bar Inglés. En Valparaíso se está cayendo el patrimonio arquitectónico, el de la humanidad, no sé, no soy yo para juzgarlo, lo estábamos hablando hace unos minutos con Agustín Esquella, pero en Viña del Mar, a pesar de que no se derrumben los patrimonios arquitectónicos, se está en la ciudad con el campamento más grande del país y, por supuesto, con grandes tomas que se han extendido y se han agrandado en pandemia, mostrando lo peor que puede mostrar una ciudad que se dice bella, del deporte, pero donde todavía la gente de los cerros toma la micro y dice voy a Viña, como si no fueran parte de esta ciudad. Mira, yo creo que hay dos ideas en lo que tú estás planteando. Lo primero, con respecto al tema del patrimonio, no quiero dejar pasar esa situación. En Viña del Mar, si bien no vemos las situaciones de Valparaíso, que se caigan murallas, sí hay una destrucción del patrimonio. Ahora mismo hay una discusión profunda y una molestia de los vecinos de Santa Inés por la destrucción que se va a generar por la ampliación de una vía en la población Gratri. Hay un teatro, de una población que es una población obrera, y que va a ser afectado. Hemos tenido poco hablamos del patrimonio viñamarino. Hay libros, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que, ¿sabes qué? Yo siento que hay una preocupación de parte del municipio del tema del patrimonio, pero también del patrimonio señorial, de Viña de los años 20, pero hay un patrimonio posterior súper importante, el patrimonio del Viña obrero, de los años 40, el patrimonio de lo que significan las grandes empresas. Hay un patrimonio inmaterial también. Entonces, yo creo que
la situación de la Casa Italia, la destrucción, que ha sido el peor daño que se le ha hecho a la comuna. Entonces hay situaciones de afectación del patrimonio. Y con respecto a lo segundo, la segunda idea que tú planteas con respecto al tema de la distancia, el tema de las tomas en la comuna, bueno, esa es una situación que ha afectado a todo el país, y que de otra manera Viña del Mar ha crecido mucho en instalaciones irregulares, y un poco leyendo los diarios en cuanto a las opiniones de las autoridades y a los especialistas y los analistas, hablan un poco que la ocupación de terrenos ilegales pasa por la precariedad y la necesidad de la gente, pero también pasa por la llegada, ¿no es cierto?, de ciertos grupos de gente que se toma los lugares y los vende y los revende, verdaderas mafias en definitiva. Hay de todo un poco, y hay que definir y hay que dilucidar y hay que clarificar esa situación. Por lo tanto, a mí me parece necesario que el gobierno regional, como así lo leí hoy día, haya una decisión política de intervenir más judicialmente con respecto a esta situación, pero también a mí me parece que el municipio de Viña del Mar ha hecho un laissez-faire, ha dejado pasar muchas situaciones, porque una cosa tiene que ver con los terrenos de bienes nacionales, pero también tiene que ver con mucho terreno privado, y aquí hay una situación compleja, porque muchas veces los terrenos privados, y aquí tal vez estoy especulando, pero yo también lo he visto, porque... no, pero es una realidad lo que vas a plantear, yo sé para dónde vas. Sí. O sea, claro, el privado, el particular, tiene su terreno abierto, no hay ningún cierre, ¿no es cierto? La gente hace la ocupación y finalmente, ¿qué es lo que hace? Mira para el techo, mira para arriba. ¿Y por qué? Porque el papá fisco al final tiene que negociar con el dueño para regularizar la situación de la gente que está ocupada. Entonces él, como no puede invertir mayormente en un espacio grande, en una quebrada, etcétera, al final termina el fisco comprándole los terrenos. Es una situación que se produce a lo largo de todo el país, no estoy inventando nada nuevo, entonces hay que dilucidar las situaciones. Por lo tanto, aquí hay que castigar, por supuesto sancionar a aquellos que hacen estas compras, entre comillas, de loteos absolutamente irregulares, y que se lo venden a gente incauta, inocente, que creen que están comprando un terreno real para ellos, pero también, ojo también, con los grandes propietarios, con los grandes dueños de los terrenos que rodean a Viña del Mar, porque también puede ser un negocio para ellos. Entonces, hay muchos matices en este tema. Tú lo planteas en tus redes sociales, ¿cierto? Y dices, ayer, y dices que estamos bien ahí, pero ojalá que el municipio de Viña del Mar haga las acciones jurídicas no solo contra los loteadores, dice Patricio Cerda, sino también contra los propietarios. Y es verdad, porque ahí también hay un doble uso, un mal uso, ¿cierto? Desde ahí, desde aquello. Yo te quiero llevar ahora al tema, ¿cierto? Trataste con la ONG Viña Ciudad Nuestra, los horrores inmobiliarios. Estamos en una ciudad, ¿cierto?, donde parece que el plan regulador no se respetara, y la ciudad clásica de Viña del Mar, si uno pudiese haber vivido en los 60, 70, los 80 incluso, cerrar los ojos y abrirlos en el 2020, hay gente que no podría creer en lo que se ha transformado Viña del Mar. ¿Cuál es tu posición desde el plan regulador en Viña del Mar? ¿Qué pasa con esto? Mira, yo creo que estos últimos dos administraciones que han sido de la misma persona, la misma autoridad o el mismo sector político, lo que ha primado en Viña del Mar es el interés privado sobre el interés público. Aquí hemos dejado a las empresas inmobiliarias que hagan lo que quieran con la comuna de Viña del Mar, que se instalen donde quieran, y sin una guía, una ruta que tiene que marcar el municipio. No tenemos absolutamente nada contra las inmobiliarias. Yo creo que me parece que son necesarias absolutamente. No se trata que no se construyan edificios, por favor, que no se entienda de esa manera. Lo que yo siempre he planteado es que aquí el factor, el que tiene que decir para dónde va la comuna en su organización, en su planificación, es el municipio, es la mirada pública, son los concejales que reciben, entre comillas, el mandato, ¿no es cierto?, de la ciudadanía. La primera autoridad es la que tiene que decir, mira, este es el Viña del Mar que queremos. Pero aquí lo que yo veo en definitiva es que está todo picoteado la Viña del Mar, y en cada paño, en cada espacio donde se puede, el privado aprovecha, y como no hay una ruta, una guía, se instalan y aparecen estas edificaciones 10, 15, 20 pisos en Recreo el 2015, en Santiné el 2016, y que han tenido grandes peleas incluso jurídicas con los mismos vecinos. Entonces no hay una planificación, no hay una discusión, no hay una idea de decir, ¿sabes qué? Mira,
la densidad, la altura, esto es lo que va a suceder. Y Viña Ciudad Nuestra como organización nace justamente para tratar de explicarle a los vecinos, mire vecinos, lo que significa un plan regulador es esto, y aquí lo que puede llegar a su barrio, la tranquilidad de su barrio es una torre de 20 pisos que va a afectar la cantidad de vehículos, el tema de la presión del agua, porque las calles y las veredas siguen siendo las mismas. O sea, ese es el tema, el privado construye, pero las calles siguen siendo exactamente las mismas. Entonces, yo creo que Viña ha dejado al privado construir la ciudad, y no a la mirada de la ciudadanía, no a la opinión del cuidado del espacio público. Así es. Y bien la opinión ahí, ¿cierto?, del candidato concejal por el Partido Radical, Patricio Cerda. Patricio, tú eres administrador público y conversábamos durante la tarde, siento, tu planteamiento con respecto al clientelismo y la participación ciudadana. Como administrador público, ¿nos puedes explicar claramente qué es el clientelismo y lo importante de la participación ciudadana para poder derrotarlo? ¿Cómo se vive entre los conceptos de participación ciudadana, clientelismo, gestión pública, localidad, gestión local, administración municipal, dejando de ser gobierno local? Explícanos tú un poquito de estos conceptos. Mira, en realidad creo que es algo bastante simple que le ha faltado a la comuna. Aquí lo que ha faltado a la comuna, creemos nosotros, es gestión y mayor transparencia. La mirada que yo tengo de la gestión municipal y en general, a ver, yo creo que aquí tiene que ver con aquellos alcaldes, independiente del color político, ojo lo que estoy diciendo, independiente del color, como que se anquilosan y de otra manera generan redes clientelares, ¿no? Y en ese sentido yo creo que Viña del Mar no está ajena a eso. De una otra manera, creo que falta, ¿no es cierto?, mayor transparencia, por ejemplo, en los fondos que el municipio entrega a las organizaciones vecinales. Te pongo un solo ejemplo, por ejemplo, el FONDEVE, que siempre lo promueven alto, el Fondo de Desarrollo Vecinal, el FONDEVE. Entonces le invitan a las organizaciones a postular sus proyectitos a la municipalidad para ganarse un FONDEVE. Y ahí los vecinos, las organizaciones, con su proyecto, piden ayuda, el municipio colabora o por fuera tratan de generar su proyecto para poder concretarlo. ¿Y qué es lo que se genera ahí? Se genera un clientelismo de parte de las organizaciones porque tienen que conversar con el concejal amigo, tienen que conversar con el jefe de la unidad amiga, tienen que hablar con la autoridad para que les apruebe el proyecto, y eso a cambio de ¿qué? A cambio de los votos, a cambio de que yo te voy a apoyar en las elecciones. Eso a mí es súper feo, es clientelar, no corresponde. Nosotros hoy Viña del Mar debiéramos caminar hacia los presupuestos participativos, que es una idea que no es mía, es muy antigua. Esto nació en Brasil, hace 30 años atrás, se aplica en muchos municipios de Chile. ¿Y qué significan los presupuestos participativos? Significa que cierta cantidad de dinero de una comuna determinada son los vecinos en un determinado número de proyectos, son los que votan y deciden entre pavimentar una calle, iluminar la calle o ponerle, no sé, poner el cierre perimetral de la Junta de Vecinos. Hay distintos proyectos y la gente vota y la gente elige. Hay varias comunas, como te digo, aquí el vecino Puerto de San Antonio ha hecho mucho trabajo de presupuestos participativos. La última votación me parece que fue el 2017, votaron más de 25.000 personas votando por proyectos, iniciativas, y la gente elige, las organizaciones promueven los proyectos que les interesan y la gente decide. Una vez me acuerdo que conversé con un concejal y yo le explicaba esto, me decía, pero ¿cómo? Si nosotros los concejales somos los representantes de la población, nosotros tenemos que decidir. No es así, de otra manera, porque se genera esta relación clientelar que digo yo. Aquí es la gente la que tiene que decir, mira, la mayoría de la gente votó por iluminar la cancha en vez de pavimentar esta otra calle. Y eso es lo que se hace. Entonces, esas relaciones clientelares Viña del Mar la ha mantenido un montón. Y yo creo que se da a todo nivel, no estoy diciendo que exclusivamente en Viña, pero aquí yo creo que se ha dado con bastante fuerza. Y en ese sentido yo creo que falta mayor transparencia, falta mayor participación. Fui consejero regional el 2015, de 2015 al 2018. Ahí, ¿no es cierto?, se hacen también aprobación de iniciativas y debiera caminar también el gobierno regional hacia formas mayores de transparencia para que la gente pueda de otra manera elegir lo que quiere y no tenga que andar haciendo un besamano con la autoridad de turno para que le aprueben algún proyecto.
Sí, pues, consejero regional en esos 3 periodos y desde ahí, ¿cierto?, el conocimiento de los fondos, los recursos, el manejo y para qué disponer. De otro disponer, de otro guiño y de otro repartir, quizás, ¿cierto?, los intereses. ¿Qué le pasa a un miembro del Partido Radical, un partido histórico de nuestro país, con un presidente inolvidable, además, dedicado ahí principalmente al mundo de la educación, por donde pasa a la historia? ¿Qué le pasa a un radical cuando ve que, por ejemplo, se abandona por parte del PPD a la candidata Marcela Varas y cuando de rementería le hace un guiño a la candidata de la UDI, Andrea Molina? Mira, bueno, con respecto al tema, yo en lo general he sido muy disciplinado, muy militante toda mi vida. Siempre he querido el Partido Radical, milito desde los 14 años, entré en dictadura, no entré por pega, entré en los 14 años, el Partido Radical en dictadura no tenía nada que ofrecerme, solamente arriesgar el pellejo por años complejos y años duros. Entonces, en ese sentido, yo, bueno, mantengo siempre un orgullo con mi partido. Me ha dado grandes dolores de cabeza, hemos tenido grandes problemas, pero bueno, uno quiere a su colectividad y eso a mí me tiene orgulloso. No escondo mi militancia, ojo, porque el otro día me daba una vuelta por Viña del Mar, miraba todos los carteles y me di cuenta que el único que tenía un logo de partido era yo. El resto todos escondidos como independientes. Y me parece increíble que gente que está postulando a cargos políticos se esconda o se avergüence de la política, es un chiste. Entonces yo mantengo mi loguito ahí del Partido Radical. Ahora, con respecto a lo que tú me estás planteando, bueno, paréntesis, ojo, el Partido Radical tiene harto que ver con Viña, Francisco Vergara es radical, Juan de Dios Arlegui, la avenida Arlegui, también otro gran radical, el constructor, ingeniero del puente Las Cucharas, también radical. Bueno, esa es historia, ¿no? Pero con respecto a lo que tú me planteas, me pareció delicado, me pareció complejo la señal que está dando ese candidato, que de una otra manera se presenta como un candidato por el bloque progresista, ¿no? Bueno, deberíamos estar juntos en la collera, ¿no? Deberíamos estar juntos en la collera y hace estos guiños ahí, con una irreverencia que parece que lo caracteriza. Yo no tengo muchas referencias de él, pero parece ser que es un personaje bastante irreverente, que dice las cosas, pero yo creo que hasta la misma irreverencia tiene su límite. Hay que tener cierto límite, ¿no es cierto? Claro, ciertos márgenes. Tú puedes ser crítico a tu misma colectividad, yo también lo personal lo he sido, pero tienes que tener claro, porque él dice yo conversé con todo. Claro, pero tú conversas con todo y tenés claro que el principal medio de prensa de la región, que obedece a otros intereses, te va a poner en portada en una foto y eso lo va a aprovechar. Y eso no hay que pecar de ingenuo para darte cuenta que eso va a suceder. Me pareció, como te digo, delicado, feo, ¿sí? Podríamos decir que feo. Y es lamentable porque en lo personal yo estoy apoyando a Marcela Vara y deberíamos estarla apoyando a ella también, él como el pacto. Pero bueno, cada uno se hace responsable de sus cosas, de sus decisiones, somos todos adultos. Y por ahí también leí que había un tema en un medio que hablaba de la cantidad de cupos de estacionamiento que tiene el restaurante Capducal ahí afuera y donde un concejal en ejercicio actualmente decía que él preguntó si se habían pagado los permisos correspondientes. Hoy día esperé ver alguna aclaración en ese sentido, pero no apareció nada. Bueno, es una noticia en desarrollo, como dicen ustedes la gente vinculada. Y que no sabemos si va a tener un desenlace, porque no sabemos qué va a pasar, pero bueno, ojo claro, porque hay que tener mucho cuidado cuando uno se dispara, ¿no es cierto?, porque le puede llegar a los pies. Hay que tener mucho cuidado y mucha espalda para hacer lo que él hizo, y pareciera ser que no hay mucha espalda. Pero bueno, es otro candidato y otra decisión. Como radical me preocupó, pero yo sigo en lo mío, trabajando y conversando con los vecinos y tratando de demostrar quién soy, y porque me pueden ubicar en un radical tranquilo. Soy funcionario público, si buscan en internet me pueden encontrar incluso hasta cuál es mi sueldo, porque soy funcionario y por ley de transparencia se sabe absolutamente todo.
Correcto. Patricio Cerda Daro, estamos conversando con él, su número es el ZU398, candidato a concejal por Viña del Mar, y otro de los temas que yo quisiera plantear en esta conversación tiene que ver, ¿cierto?, con ser exdirector de la ONG Viña Ciudad Nuestra, pero tiene que ver con promover el patrimonio y, por supuesto, el cuidado del medio ambiente y la vida de barrio. Son dos temas que nos involucran en hartas cosas que tienen que ver con lo que se está construyendo a la costa, con lo que está ocurriendo con el proyecto, ¿cierto?, Las Salinas, Angelini, y que tiene que ver con nuestro medio ambiente y con este Viña del Mar, que es tan cercano a otras comunas que tienen la palabra que no quiero volver a utilizar, ojalá que pronto se borre de nuestro lenguaje, zonas de sacrificio. Y desde ahí, ¿cuál y qué piensa y qué propone Patricio Cerda? Mira, yo creo que hay una iniciativa que está en carpeta y que el municipio, la próxima autoridad, esperemos que le dé fuerza, porque Viña del Mar necesita grandes áreas verdes, grandes espacios grandes, donde la gente pueda convocarse, reunirse, que es el trabajo que están haciendo los vecinos de Gómez Carreño con el Parque Gómez Carreño, Parque Santuario Gómez Carreño. Hay un trabajo de un par de organizaciones ahí en el sector que están impulsando para que ahí se cree un santuario que va de Gómez Carreño, baja, ¿no es cierto?, hacia Reñaca y llega abajo en el Estero. Entonces, creo que ahí ellos consiguieron financiamiento del Consejo Regional, hicieron un levantamiento de información, están en la postulación correspondiente, pero aquí falta un empuje de la gestión municipal. Yo creo que es un área importante de desarrollar. Y lo otro, el cuidado de nuestras quebradas, porque estamos viendo a través de la ocupación informal, como hablamos inicialmente, pero también me preocupa, por ejemplo, que tampoco tenemos información qué va a pasar con el proyecto de mejoramiento de Agua Santa. Hay un proyecto en el cual se planteaba mejorar la vía de acceso, pero hay que tener cuidado con la iniciativa, que la desconocemos. Algunos decían que iban a bajar por la quebrada, entonces ahí hay muchos palmares, está el Parque Cancán, que le llaman, ¿no es cierto?, donde hay gente que ha hecho un trabajo de autogestión precioso, y el desarrollo con el cuidado del medio ambiente es una conversación que tiene que ser fluida, un diálogo permanente, o sea, vamos creciendo, vamos desarrollando, pero también tenemos que ir cuidando la ciudad. Y en ese sentido me parece que es necesario que se converse y tener claridad con los espacios, las áreas verdes y el cuidado. Y eso también lo define el plan regulador. Quiero volver al tema porque en estos momentos no tenemos ninguna información de qué está sucediendo con el plan regulador de Viña del Mar. Se hicieron talleres en 2019, la gente participó, la gente se les invitó a vaciar su idea de ciudad. Vino el tema de la pandemia, pero al día de hoy no hay ninguna información formal de vuelta de esa información que nos diga en qué está el plan regulador, cómo se va a continuar. Sabemos extraoficialmente que está detenido por algunos temas de participación ciudadana que están pendientes, pero el municipio no ha hecho ninguna declaración y nos preocupa que en todo este periodo sigamos rigiéndonos con la norma que tenemos actualmente. Por lo tanto, están ingresar carpetas de proyectos al municipio de Viña del Mar, porque viendo que las cosas van a cambiar, seguramente vamos a seguir recibiendo al interior del municipio proyectos y que la gente no conoce, desconoce, no tiene idea que se están ingresando y que están pidiéndose el DUE. Un solo ejemplo que nosotros denunciamos, en la instalación de un mall en Agua Santa. Nosotros esa situación la denunciamos vía Twitter, causó tanto revuelo que la misma inmobiliaria bajó la animación que tenía en su página web, y después vino la entrevista a los concejales, etcétera. Bueno, después la inmobiliaria dijo que era un street center, que era una cosa un poquito más chica, pero bueno, ningún vecino tenía idea, el municipio nunca nos dijo nada, y así pasan las cosas, y así se instala, y así el privado avanza, sin la participación de los vecinos, sin que algún vecino o vecina diga, oye, yo tengo algo que decir con respecto a esto, o sea, y no quiero sentir con el proyecto encima, cuando ya está cerrado, cuando ya instalan el departamento piloto, y uno nunca se enteró. Oye, todos vivimos acá, y está bien que el inmobiliario quiera hacer su negocio, pero la ciudad la manda la ciudadanía es la que manda el municipio, y es lo público lo que tiene que mandar, no lo privado.
Así es, lo público y no lo privado, dicho por un administrador público. Además, felices de tenerte aquí en Luz Verde, en Radio Valparaíso. Patricio Cerda Adaro, ZU 398. Al WhatsApp también puede comunicarse y agregarlo al más 569-3767-0353. Dar propuestas, preguntas, denuncias y mucho más. Hoy día hemos conversado con el administrador público, con el profesional, con el hombre local viñamarino, con el ex core y también con el ex coordinador de la ONG Viña Ciudad Nuestra. Se nota que eres un hombre que sabe, que conoce y que quiere a la ciudad. Así que eso se agradece, Patricio Cerda. Gracias por estar. Y cerrar hoy día, viernes, el programa Luz Verde aquí. Estamos ya un poquito pasadito. Te damos 30 segundos para despedirte y por supuesto que vamos a estar la próxima semana contigo también, Patricio. Gracias, Claudio, por la invitación, por tu programa, por la conversación. Me parece bien la presentación que ustedes hicieron. Hicieron un pequeño barniz de las cosas que he hecho en la vida. A la gente que me ve en la calle, me encanta conversar, me gusta conversar del barrio, de lo que está pasando. Me gusta la vida de barrio, lo reitero. Yo creo que la ciudad puede seguir creciendo, pero no podemos dejar de lado, ¿no es cierto?, la pertenencia a la comuna. Así que encantado de seguir conversando la próxima semana. Claramente, pues. Te tendremos otras sorpresas ahí en la presentación. Y el domingo, oye, no se olviden el domingo, Cuéntame. El Día de la Madre. Así que sí, no se olviden a celebrar a las mamás. Sí. Mi madre ya no está en este mundo, pero bueno, hay que saludar y cariñoso. Claramente, desde algún lugar del universo, sin lugar a dudas, te está iluminando ahí. Patricio Cerda Adaro, candidato a concejal por Viña del Mar. Y te acuerdas que en nuestra época, Patricio, se celebraba ya el viernes, porque en el colegio teníamos que hacer una presentación y ya el viernes empezábamos a celebrar a las madres. Así que yo tengo a la mía viva, le mando un beso también porque no puedo estar con ella en tiempos de COVID, pero ya nos vamos a abrazar y ya nos vamos a volver a juntar todos. Así que bien, te mando un abrazo, Patricio Cerda Adaro. Igualmente, despedimos el programa hoy día juntos. Tú que vas en el auto, que nos escuchas por el 102.5 FM, Radio Valparaíso en el Gran Valparaíso, 90.9 en la región de Coquimbo. Nos vemos el lunes a las 17:30 y mañana al mediodía en Sintonía de Inclusión. Soy Claudio Mardones y los dejo con más de Radio Valparaíso. Chao, chao. Chao, Patricio.